Y el país se integra y comentarles que en el reinicio de las funciones de la Asamblea Nacional existieron algunas novedades. Una de ellas que en el cambio del orden del día se pidió que las comisiones, las 15 comisiones permanentes puedan seguir trabajando. Esta moción no fue aceptada y respaldada por los legisladores, tomando en cuenta que dentro del código precisamente del legislativo se estipula que las comisiones solo podrán trabajar cuando se tenga presidente y vicepresidente. Algunas comisiones de las permanentes no tienen al momento, ya que se encuentran en campaña electoral los legisladores. Escuchemos lo que dijo precisamente Gisela Garzón y también lo que dijo el legislador Jaime Guevara. Los asambleístas alternos del gobierno, haciendo honor a los principales, no leen. La resolución que aprobamos previa al receso legislativo y que hizo que ellos cumplan la ley, es decir, que vayan a hacer campaña pidiendo licencia, establece que las comisiones que tengan a presidentes o vicepresidentes titulares que no hayan sido candidatos deben sesionar. Una de esas comisiones es la de participación ciudadana en la que formo parte. La vicepresidenta Esperanza Moreta, parte del Partido Social Cristiano, está aquí en la Asamblea y tenemos previsto sesionar en los próximos días con los temas pendientes. Así es que eso es lo que debe pasar. ¿Hay un vacío legal en la ley orgánica de la función legislativa? Sí. Porque es un poco lo que está pasando con el CAL. No se puede buscar reemplazos temporales o algo por el estilo y en las comisiones tampoco. Y los alternos no reemplazan los encargos del presidente o vicepresidente de las comisiones y tampoco el CAL. Ese es un vacío legal que tenemos que subsanar o que tendrá que hacerlo la siguiente asamblea una vez se levante el veto total de la ley orgánica de la función legislativa, es decir, en los próximos año y medio, más o menos. ¿No se quería también revisar el resto, digamos, de la resolución, incluido el encargo de la presidencia a la asambleísta Cuesta? ¿No se podía? No, es que además ¿No es lo que ocurre con las comisiones. Esther es la única titular del CAL electa en el arranque de la asamblea. Y por lo tanto es la única al frente. Lo que no puede hacer, por ejemplo, Esther por sí sola es calificar proyectos de ley, calificar juicios políticos o algo por el estilo, porque no lo puede hacer. Necesita el cuerpo colegiado que es el CAL. Pero para este tipo de convocatorias los puede ejercer a modo de encargo. Lo mismo va a pasar en las comisiones. Las vicepresidentas o vicepresidentes asumirán las presidencias de forma temporal mientras el presidente o presidenta regresa. Y más bien estaban confundidos algunos compañeros alternos principalizados porque les habían dicho que ellos tenían derecho a cobrar los 15 días de la vacancia o los días que duró la vacancia. Pero esta vacancia es un ejercicio luego de haber trabajado un año, como todo funcionario, como todo trabajador. Entonces no se puede cobrar por algo por lo que no se ha trabajado. Ellos apenas están principalizados estos días. Lo cierto es que hay que subsanar ese vacío respecto a qué pasa cuando hay tantas ausencias, pero el Pleno no puede detenerse más allá de lo que le permite la ley. Asambleísta, entonces, ¿sí puede sesionar la comisión que tenga al presidente Claro. o algún asambleísta titular en la mesa? Solo así se puede. Presidente o vicepresidente lo puede hacer. Eso ocurre, insisto, en el caso de la Comisión de Participación Ciudadana. Lo que no se puede es que el alterno del presidente de la mesa reemplace y asuma las veces de presidente. Eso no se puede hacer, como tampoco los vicepresidentes. Es decir, los alternos de vicepresidentes no pueden asumir las veces de vicepresidentes de la mesa. Ese vacío legal tendrá que subsanarse en su momento, porque nos queda claro que hay una necesidad de reglamentarlo de mejor manera. Pero pueden sesionar las comisiones y de hecho los mismos asambleístas pueden llamar a la sociedad civil a formar parte de la comisión, pueden tomar hacer uso de las instalaciones, es decir, pueden hacerlo sin ningún problema. No se trata de no trabajar. De hecho, nuestros compañeros alternos tienen una planificación de aquí a que se acabe su periodo de principalización para presentar unos proyectos de ley interesantes que están pendientes. Hoy mismo he firmado un respaldo, por ejemplo, de uno que pretende normar ciertos abusos de las aseguradoras privadas, por ejemplo. Ellos están trabajando, lo pueden hacer. Nuestros asambleístas no han tenido problemas con sus equipos de trabajo. Nuestros asambleístas están apoyados por los equipos de trabajo de los principales. No así los problemas que hemos visto que existen en otras bancadas y que son preocupantes, porque los problemas de política se arreglan con política. Como están suspendidas las funciones del CAL, ¿no se podrá conocer hasta el 9 la petición de la vicepresidenta de la República que dice que se enjuicia a 9 ministros? Una nueva petición no se podría conocer. Existe una petición previamente hecha por la misma vicepresidenta que también exige este tipo de procesos de fiscalización. ¿Pueden empezar por cuenta propia los asambleístas procesos de fiscalización? Sí, lo pueden hacer, porque para que los ministros y ministras lleguen a las comisiones, primero tienen que haber incumplido, si se quiere, las respuestas a los pedidos de información. Y me parece que hay ciertas falencias allí del Ministerio de Trabajo que se podrían observar. Incluso la compañera
compañera Jairén Noriega, que en este momento está en campaña, pero su alterno está aquí presente, podría incluso nutrir su proceso de juicio político con nuevos pedidos de información. Pero en más no se podría calificar otro tema. Lo que tampoco se puede hacer es detener las cosas que están pasando en la Asamblea. Lo de hoy, por ejemplo, es una obligación constitucional, que las autoridades rindan cuentas. Entonces, en función de eso estamos avanzando y haciendo que, insisto, la Asamblea no se paralice. Si es que fue dirigida al CAL directamente, tiene que esperar. Si es que fue dirigida a una comisión en particular y esta comisión puede sesionar, no tiene ningún impedimento. Que eso ha ocurrido con otras denuncias, ¿no? Llegan directamente a las comisiones y las comisiones abren procesos de fiscalización. Si el pedido fue directamente a la presidencia de la Asamblea, la situación es diferente. Pero frente a esta situación de esta carta que ha enviado a la Asamblea, la vicepresidenta podría ser llamada, convocada, recibida, no sé si por el Pleno, alguna comisión precisamente para tratar esta carta. Alguna comisión que esté todavía en posibilidad de sesionarlo la podría recibir, sí, porque es claro, además con el decreto que el presidente ha publicado esta mañana, que nuevamente encarga el encargo a la encargada, es decir, vulnera de todas las maneras posibles la norma. Puede hacerse un proceso de fiscalización, sí, pero tendrá que respetarse las comisiones que pueden funcionar y que pueden llevar adelante un proceso de esta naturaleza para no vulnerar ningún derecho. Pero si está dirigida a la presidenta, tiene que pasar por el CAL. Si está dirigida a la presidenta, quizás podría tratarlo como un punto del orden del día en el Pleno, pero eso ya dependerá de la planificación de los plenos de los próximos días. Entonces el trabajo va a ser parcial, digamos, aquí en la Asamblea estos días que queda, porque ¿cuántas son las comisiones? Parcial para las comisiones que no tienen cómo instalarse. De allí los legisladores y legisladoras no solo sesionamos en el Pleno y las comisiones, es decir, podemos hacer recorridos en territorio, visitar hospitales que hay denuncias incalculables de falta de insumos, podemos hacer pedidos de fiscalización, podemos hacer acompañamientos a los ciudadanos y ciudadanas. De hecho, y yo se los anticipo, la próxima semana presentaré ante el Pleno resolución de la ONU respecto a las niñas, que las niñas no son madres, son de las cosas que esta Asamblea puede seguir tratando y que tiene que tratar porque son temas urgentes para que las infancias de nuestro país crezcan como lo que son, como niñas. Entonces, no se va a parar. Entiendo que tengan conflictos políticos allí, que haya legisladores que no tienen respaldo. Entiendo que hay varios que no tienen equipo, hay varios que no les responden el teléfono y eso es grave y podría incurrir incluso en sanciones dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Ley Orgánica de la Función Legislativa en el artículo 102 establece que dure el tiempo del reemplazo, valga la redundancia, el equipo del principal debe estar a servicio del alterno. Por lo tanto, se puede configurar ahí un incumplimiento de la norma y eso será lo que deberá tratarse próximamente. Asambleísta, ¿usted ha pedido al presidente que traten el tema de la reforma constitucional parcial enviada y la comisión? No, y no lo he pedido sobre todo porque no hay ningún asambleísta principal fuera de quien les habla en la Asamblea para sustentar el informe. Yo soy la ponente del informe, pero lo que corresponde conforme dicta la norma es que quienes construyeron el informe también expongan sus criterios. Y adicionalmente desde la notificación corren 60 días para que pueda estar a consideración del Pleno. Pero me parece pertinente que los integrantes y las integrantes de la comisión estén presentes y sustenten sus criterios diversos, porque es justamente lo que da paso al segundo momento del informe, que es ya tomar una postura respecto a eliminar o no el artículo como planteado el presidente. Asambleísta, hay mucho desconocimiento de parte de los alternos porque hacen este tipo de pedidos. Además, ha habido desvinculaciones de su personal, del principal, para por 15 días contratar a uno nuevo. Hay desconocimiento y también la administración lo ha permitido. Hay desconocimiento de la norma y hay problemas políticos que no están subsanando con política. Y eso es una de las cosas más graves. A una alterna, por muy mal que te caiga, yo fui alterna también. Jamás me lanzaron el teléfono, jamás me dejaron de colaborar, jamás me dejaron sola. Y eso yo debo destacar de quien en su momento fue mi legislador titular. Y eso es únicamente el cumplimiento de la norma. En efecto, hay una serie de altercados ahí en ese sentido no debería ser tan fácil tener esta irregularidad laboral en la Asamblea. Quizás desde los espacios del sector público que más irregularidades presenta cuando se es funcionario. Cada cierto tiempo renuevas el contrato, no tienes estabilidad, puede ser terminado de forma unilateral, es decir, hay una serie de cosas. Yo también fui funcionaria legislativa y lo sé, lo viví. Y en ese sentido que me queda claro que debería fundamentarse de mejor manera la estabilidad laboral de los funcionarios y funcionarias. De allí que la norma es clara, el equipo del principal debe a colaborar al alterno y en eso no hay interpretación alguna. ¿Cuál sería la sanción en caso de que eso no se cumpla? La sanción no la tengo clara, pero recuerdo que sí ha habido denuncias de legisladores alternos contra funcionarios. Entenderé yo que la sanción es administrativa, seguramente algún llamado de atención o una suspensión, pero eso no puede pasar. Además que es un encargo temporal, a diferencia de otros que han sido sin tiempo. Lo que ocurrió, por ejemplo, al arranque de este periodo con mi compañero Patricio Chávez, que enfrentó un proceso de persecución desde la Contraloría. Eso no tenía, digamos, hasta que se subsane lo jurídico en el sistema de justicia, era indeterminado el tiempo, pero en este caso en particular la vacancia y la licencia
vigencia, más bien dicho, en este caso, se acaba el 9 de febrero. Hay un tiempo determinado y mientras dure ese tiempo, los equipos de los titulares deberían estar. Si no están, pues también ahí hay una falencia de parte de la coordinación entre despachos. Esta mañana he escuchado varios comentarios de periodistas y eso me dará paso a que no solo pida revisar la sentencia de la Corte, sino entienda el alcance, porque lo que dice la Corte es que no se puede utilizar las acciones de protección de esa manera para vulnerar, digamos, las decisiones de otras instancias. Y queda, digamos, ahí a interpretación y eso no es correcto. De allí que lo que entiendo es que están llegando a corregir, si cabe, ciertas decisiones que por las condiciones políticas del momento se tomaron. No quiero dar un criterio adelantado porque es una decisión que ha tomado otra institución y antes de empaparme bien, sobre todo de la sentencia, no quiero decir, ¿perdón? Asambleísta, pero ahí la Asamblea, de acuerdo a lo que dicen los propios ya posesionó. No posesionó a Roberto. No posesionó. A Roberto llegó Romero a tener la acción de personal. Desde el 4 de diciembre. Entonces, sí, eso es una de las justificaciones que tomaron parte de los consejeros para restituir al señor por eso González. mismo no quiero anticipar un criterio hasta tener el criterio jurídico de la Asamblea y que nos diga qué ocurre en ese caso, porque además es una irregularidad de procedimiento también. En su momento hubo una serie de irregularidades en el propio Consejo. Hoy en la mañana un colega colega periodista, daba cuenta de qué pasó desde el Trujillato en adelante, cuántos presidentes, juicios políticos, acciones de protección, quién se quedó. Hubo un tiempo que el Consejo estuvo lleno del alterno. O sea, es decir, una serie de irregularidades que también han ensuciado de alguna forma los concursos de selección de autoridades. Y eso tiene que subsanarse de alguna manera. Y la Asamblea, que es la que posesiona, deberá tener algún criterio jurídico, sobre todo respecto a esto en particular. Justamente, por eso no quiero adelantar criterios hasta tener claridad respecto a la postura jurídica de la institución. Pero debe de haber un superintendente de banco. Por supuesto, no pueden quedar en soletas ninguna institución. Lo que no puede haber es dudas de la selección de esta autoridad, tomando en cuenta además que se trata de un espacio fundamental para el control de la banca. El pedido de que las comisiones se instalen y puedan sesionar. Hoy, al menos el tema jurídico me parece que se impuso ante el tema político, ¿no? Bueno, debemos indicar que el país lo que requiere es que se respete la Constitución y las leyes que regulan a cada organismo del Estado. Y en este caso la Asamblea Nacional lo primero que debe hacer es respetar la ley interna, que es la ley orgánica de la función legislativa. El país vive lamentablemente momentos difíciles en que cada quien quiere interpretar la ley como quiere. La ley es para simplemente respetarla y sobre todo cumplirla. En este caso, si usted ve, estamos en un periodo atípico porque estamos cumpliendo el periodo que fue de la Asamblea cesada. Y en esa perspectiva, de acuerdo a lo que está regulado, no prevé que diga que se elijan personas adicionales. Aquí solamente reconoce la Ley Orgánica de la Función Legislativa para el tema de funcionamiento de las comisiones. ¿A quién? Al presidente y a la vicepresidenta. No existe ningún otro tipo de reconocimiento. Entonces, bajo esa perspectiva, yo digo, básicamente son 15 comisiones permanentes, de las cuales aparentemente 5 no podrían participar. Pero también hay que hacer un llamado a que el problema no solamente está ahí, que debamos hacer una reforma interna para regular cuando hay problemas atípicos como este. Pero el llamado de fondo también es, hay un problema interno entre los legisladores que a veces le quitan la posesión del cargo, de lo que está principalizado, y lo otro que es más preocupante, siendo de la misma línea política, cómo es que no les colaboran los asesores. O sea, eso es un tema más preocupante, porque aquí tenemos que decir todo lo que está pasando. Entonces hay una incomodidad de los compañeros legisladores suplentes, pero vienen las dos cosas. Entonces, Por parte de ellos, ¿no? entonces ahí viene el complemento adicional. Al no estar lo suficientemente, en este caso, no es necesidad de decir, señores, seamos abogados, con todo respeto, pero si el nivel de apoyo que tiene cada legislador no está para poderles colaborar, ¿qué aporte vamos a tener? O sea, discúlpenme, y en 15 días que nos digan que se va a salvar todo el trabajo de la Asamblea Nacional, yo creo que aquí, si hay que regular, regulemos y simplemente respetemos la Constitución, que es lo que debería hacer la Asamblea Nacional ante tanto espacio que cada quien quiere hacer a su antojo, y es lo que no debería permitirse desde el punto de vista de lo que estamos hablando nosotros. Se viene un trabajo a medias entonces estos días. Bueno, lamentablemente en un periodo atípico
en la que nosotros decimos hay que ajustarse a las realidades de este espacio del proceso de transición, que todos los que estamos en la calidad de asambleístas sabíamos que este no era un periodo completo, era un periodo atípico, y en esas condiciones el trabajo en estos días, ¿qué nos va a pasar en 15 días? Yo les digo a los amigos de la prensa y los demás sectores, simplemente que adicional lo que veo que hay incomodidad, que si estamos en vacancia legislativa tampoco les están reconociendo o no les quieren reconocer a los que están ya instalados, en este caso, atendiendo al trabajo legislativo, y les quieren dar solamente por sesión de la comisión o sesión del pleno. Eso no creo que está bien. Es decir, que todo se reduce al tema de que si no sesiona la comisión no recibe la dieta. Eso está así, porque veo que también hay esas incomodidades. Entonces, en esa posibilidad, yo lo único que debo decir, señores, si queremos hacer el aporte, preparémonos para todo lo que está pendiente desde la perspectiva de su principal, me refiero al asambleísta principal, para que hagan el aporte y les pidan que dejen intervenir, porque al final aquí cada quien quiere lucirse a su manera. Y también parte de la agenda legislativa de este día jueves es la rendición de cuentas de varias autoridades, entre ellas de la Fiscalía, la Contraloría, Tribunal Contencioso Electoral y también algunas otras autoridades de la función legislativa. Vamos a estar atentos si hay declaraciones sobre esta rendición de cuentas para llevarles más. Con esto retornamos. Corape informa.